Hola a todos, hoy comenzamos con la unidad 2, enlace químico referente al módulo 1 de Ciencias Naturales, que correspondía a materia y entorno, ¿ya? Entonces hoy día continuamos, ¿cierto?, con lo que habíamos visto, pero dado desde un enfoque más de enlace químico. ¿Qué unidades vamos a revisar en este módulo? Ustedes ya saben, ¿cierto?, que en la cápsula anterior revisamos específicamente el átomo y sus constituyentes, que fue la número 1, y para hoy día, ¿cierto?, corresponde la número 2, que dice enlace químico. Y luego en la próxima clase revisaremos, ¿cierto?, la última de este módulo, que es emisión radiactiva. Si se dan cuenta, el módulo 1 corresponde específicamente a lo que es más química, ¿ya? Sin embargo, ustedes van a tener después en otros módulos, ¿cierto?, otras miradas más de biología y de física. Primero vamos a dar inicio a la resolución de la tarea de la semana pasada. Si se dan cuenta, primero teníamos, ¿cierto?, que escribir nosotros en esta línea de tiempo los modelos atómicos, ¿ya? Y escribir más que nada lo que faltaba, ¿ya? Entonces, lo que más o menos ustedes debieran haber puesto, ¿cierto?, en su tarea, era completar acá el año, por ejemplo, para el último científico, que era Bohr, que salía acá, ¿cierto? Y tenían que colocar 1913, arribita. Y luego acá había que hacer como una breve descripción de cada modelo. Bueno, lo que yo puse, ¿cierto?, no significa que ustedes tenían que colocar exactamente lo mismo, pero sí más o menos algunos conceptos claves que acá aparezcan, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de Dalton, tenían que colocar que la materia está formada por átomos indestructibles, ¿ya? Es decir, que en ese tiempo, ¿cierto?, se creía que los átomos no se podían seguir dividiendo. Luego, en 1902, para el modelo atómico de Thomson, lo más importante es, ¿cierto?, colocar que era el budín de pasas, una especie, ¿cierto?, de pan de Pascua que creía en ese tiempo el científico Thomson, en donde el átomo, ¿cierto?, era una esfera positiva, maciza, ¿cierto?, y tenía incrustados los electrones. Por lo tanto, eso dio consigo, en ese año más o menos, el estudio del electrón, ¿ya? En 1911, luego seguía Rutherford, es el que tenían que colocar ustedes, y estudió el núcleo principalmente, reconoce la parte positiva central y los neutrones también, y electrones que están girando, ¿cierto?, en una órbita, ya alrededor del núcleo. Y Bohr tienen que ver más que nada con la relación a los electrones de las órbitas con la energía, ¿ya? Y eso fue lo que le faltaba al modelo anterior. Estas palabras que yo puse, como les digo, son solamente referenciales. Ustedes podrían haber puesto algo más con detalle, tal vez. Pero lo más importante, digamos, que aparece acá, ¿ya? La pregunta 2 dice, complete la siguiente tabla marcando para cada modelo atómico si considera o no cada uno de los atributos señalados. En el caso de Demócrito, que vendría siendo como antes de Dalton, ¿cierto?, cuando ya solamente estaban los filósofos griegos, y en ese tiempo, ¿cierto?, no se consideraba ni núcleo ni corteza, no se consideraba la idea de la carga eléctrica, no se distinguía electrones, no se distinguían órbitas, ni menos órbitas cuantizadas. Así que en el caso de Demócrito, toda la fila tenían que colocar no. En el caso de Dalton también, fíjense, no para todo, ¿ya? Thomson sí para para las 3 primeras y no para las 2 últimas. Rutherford tenían que colocar sí para todas, excepto la de órbitas cuantizadas. Y Bohr tenían que ponerle sí a todo, ¿ya? Ahora, ¿por qué va eso, cierto, en esa diferencia? Por ejemplo, en el caso de Bohr, yo les había dicho que lo más importante es similar, ¿cierto?, al trabajo de Rutherford, pero él ya cuantizó la energía, ¿ya? Es decir, ya podía saber cuánta energía estaba emitiendo, en este caso, ¿cierto?, un fotón, al pasar de una órbita a otra, en el caso, ¿cierto?, de los electrones. Entonces ya como que se podía medir estos movimientos de electrones, ¿ya? Por eso Bohr tiene un sí acá abajito. Y el resto, ¿cierto?, se mantiene según el modelo, según lo que vimos, ¿cierto?, la semana pasada. Otra parte de la tarea decía que según el modelo Thomson y Rutherford, ¿en qué se asemejaban entre ellos? Yo le puse acá que ambos modelos señalaban una parte positiva y una negativa para el átomo, ¿ya? En eso se asemejan. Y se diferencian en que Thomson dice que el átomo es una esfera positiva, que tiene incrustados los electrones. En cambio, Rutherford mencionó que la presencia de un núcleo y órbitas donde están alojados los electrones, ¿ya? No era una esfera compacta ni como el caso de Thomson, sino que encontramos un núcleo, ¿cierto? Y alrededor teníamos las órbitas, y en las órbitas teníamos los electrones. Y en cambio con Rutherford y Bohr, ellos se asemejaban, ¿cierto?, en que reconocen los núcleos, que tiene la carga positiva y neutra, y los electrones, ¿cierto?, que están en las órbitas girando. Pero también se diferencian.
en que Rutherford no consideraba lo que ocurría con la energía de esos electrones, y Bohr explicó, ¿cierto?, lo que ocurría con la energía, incorporando el concepto de fotón, ¿ya? Y tiene que ver con la cuantización de la energía, que era lo que les había hablado. Luego decía abajo, explique con sus palabras, propias palabras, cuál es el modelo actual del átomo. El modelo actual del átomo se llama modelo mecano-cuántico ondulatorio, ¿ya? Y fíjense que reconoce lo mismo que Bohr, es prácticamente muy similar al modelo atómico de Bohr, pero incorpora la forma onda-partícula y la energía en los electrones, ¿ya? O sea, ya al átomo, a los electrones específicamente del átomo, ya no se les mira como una partícula en el último, sino que ya se les está mirando incluso como onda, ¿ya? Con otra propiedad más física. Ahora, si alguien puso algo distinto a esto, no importa, pero más que nada es cierto que ustedes con sus propias palabras pueden explicarlo. Y como les decía, es muy similar al de Bohr, pero incorpora, ¿cierto?, esto de la energía. Bueno, ahora referente, ¿cierto?, a lo de hoy día. Empezamos con enlaces químicos. Primero, recordar, ¿cierto?, que toda la materia está compuesta por átomos. Y de estos átomos nosotros podemos hacer una subdivisión en elementos y compuestos, ¿ya? Debido a que si nosotros constituimos, por ejemplo, átomos del mismo tipo, los empezamos a juntar y a juntar, vamos a formar, ¿cierto?, un elemento. Y un compuesto, ¿cierto?, está constituido por átomos de distinto tipo, ¿ya? Como por ejemplo, dióxido de carbono, el agua que conocemos, el amoníaco, etc., ¿ya? Si se dan cuenta acá, el dióxido de carbono, por ejemplo, tiene átomos de carbono y de oxígeno. Son átomos distintos, de elementos distintos. En cambio acá el oxígeno va a tener solamente átomos de oxígeno, el nitrógeno átomo de nitrógeno, el calcio átomo de calcio, carbono átomo de carbono, etc., ¿ya? Entonces, principalmente, ¿cierto?, tener clarita esta diferencia, elementos y compuestos. ¿Cuándo son elementos? Cuando yo los miro, ¿cierto?, y los busco en la tabla periódica. En la tabla periódica nosotros vamos a encontrar solamente elementos, ya que están constituidos por átomos del mismo tipo. Y compuestos cuando vamos a ir combinando diferentes, ¿cierto?, elementos que aparecen en la tabla. ¿Cómo se unen los átomos? Bueno, primero, para recordar, ¿cierto?, un poquito, tenemos que saber que si queremos unir los átomos, tenemos que entender cuál es la partícula específica, digamos, que juega parte, ¿cierto?, de esta unión. Más que nada para que ustedes recuerden, ¿cierto?, tenemos los protones, que están en el núcleo, tenemos los neutrones, que están también en el núcleo, y los electrones, que están, ¿cierto?, en la órbita alrededor del núcleo. En este caso, ¿cierto?, los que juegan parte de la unión o de los enlaces químicos son los electrones, ¿ya? Ellos son encargados, ¿cierto?, de poder ir saltando de un átomo a otro y poder ir formando algún tipo de unión o compartirse entre ellos, etc., ¿ya? Pero son los electrones los encargados, ¿cierto?, de los enlaces químicos, ¿no? Los protones y los neutrones que están en el núcleo, la verdad es que no se mueven, están fijos ahí, ¿ya? Los protones, recuerden que son positivos, y los neutrones, ¿cierto?, no tienen carga eléctrica. Se dice carga neutra, en el fondo. Un enlace químico son fuerzas atractivas entre los átomos y las moléculas, pero nosotros específicamente vamos a ver la fuerza entre los átomos, ¿ya? Y esto confiere estabilidad a los compuestos químicos, ya sean diatómicos, es decir, con moléculas que se combinen, ¿cierto?, de dos átomos, o poliatómicos, ya con muchos átomos, ya sean iguales o distintos. Los enlaces químicos que vamos a revisar principalmente son tres, los más importantes, ¿ya? Tenemos el enlace iónico, el enlace covalente y el enlace metálico. ¿Cuándo ocurre el enlace iónico? Cuando hacemos una combinación de un metal con un no metal, ¿ya? Ahora, ¿cómo vemos cuando un elemento es metálico o no metálico? Resulta que en la tabla periódica aparecen, ¿cierto?, con colores distintos. Los metales muchas veces aparecen en celeste y los no metales a veces aparecen en rosado en la tabla periódica, ¿ya? Pero aparece la clasificación. Entonces, cuando mezclamos un metal y un no metal, como por ejemplo el cloro con el sodio, ¿ya?, nos damos cuenta, ¿cierto?, que está formado o unido el sodio con el cloro, ¿cierto?, a través de un enlace iónico. Más adelante les contaré en qué consiste. El enlace covalente, en cambio, es la combinación de un no metal más otro no metal, como por ejemplo el agua. El hidrógeno, ¿cierto?, está normalmente en estado gaseoso y el oxígeno también, entonces no son metales, y entre ellos, ¿cierto?, formaron un enlace covalente que dio origen, ¿cierto?, al agua. El enlace metálico, luego, tenemos que es la combinación de dos metales, como por ejemplo acá les muestro una red de átomos de cobre,
¿ya? Que también les contaré a continuación más detalle de este tipo de enlace. Bueno, a grandes diferencias, ¿cierto? A grandes rasgos podemos ver aquí los tres. Enlace iónico al comienzo, covalente en el segundo, metálico en el tercero. En el caso del iónico, ¿cierto? Tenemos, fíjense que hay cargas eléctricas. Acá tenemos, por ejemplo, carga positiva, carga negativa y muchos iones, dice acá. En la primera cápsula que hicimos aparecía, ¿cierto? Lo que era un ion, yo les conté, y un ion principalmente hablábamos de átomos con carga eléctrica, ¿ya? En el caso del covalente, acá va a haber una compartición de electrones, y en el caso del enlace metálico va a haber, ¿cierto? Un mar de electrones, es decir, muchos electrones en movimiento. En las siguientes láminas les mostraré más detalle. Acá, enlace iónico, el primero. Metal más no metal, habíamos dicho, ¿cierto? Y lo más importante del enlace iónico es la transferencia de electrones. ¿Ya? Y por eso yo lo marqué en amarillo acá, porque necesito, ¿cierto?, que les quede muy clarito que para que pueda ocurrir, ¿cierto?, un enlace iónico tiene que haber una transferencia de electrones. ¿Desde quién hasta quién? Desde el metal, que vendría siendo el que es capaz, ¿cierto?, de donar o entregar electrones, hasta el no metal, que es capaz de aceptar esos electrones, ¿ya? Entonces, así como sale en el dibujito aquí una E, es decir, el electrón, ¿cierto?, está pasando o se está transfiriendo de un átomo al otro, ¿ya? Y al hacer este movimiento, este átomo está perdiendo un electrón, por lo tanto él va a quedar positivo, y el otro, al recibir el electrón, ¿cierto?, va a quedar negativo. Entonces, lo más importante, como les decía, para el enlace iónico, es la transferencia de electrones. Ahora, estos compuestos normalmente forman un cristal, redes cristalinas, como lo que ustedes ven acá, ¿cierto?, en la imagen. En este caso vemos al cloruro de sodio, que es la sal común. Por eso cuando nosotros tocamos, ¿cierto?, la sal, nos damos cuenta que son como pequeños cristalitos. Y si se dan cuenta, si uno le echa agua, ¿cierto?, a esos cristalitos, como que fácilmente se disuelve en el agüita. Eso quiere decir, ¿cierto?, que el enlace que tiene, ¿cierto?, entre sus átomos es particularmente débil. Por eso basta un poquito de agua, ¿cierto?, para que se disuelva. En cambio, cuando el enlace ya es un poco más fuerte, como el covalente, por mucha agüita que le echamos nosotros, ¿cierto?, no se va a separar tan rápido, no va a ser tan fácil. Por lo mismo, ¿cierto?, el iónico se considera solamente una atracción electrostática o atracción eléctrica nomás entre sus componentes, que en este caso vendrían siendo el metal y el no metal, ¿ya? Por lo tanto, se dice que es una simple atracción, por lo tanto no es tan fuerte. En el caso del enlace covalente, no metal más no metal, tenemos que lo más importante, yo lo marqué acá en amarillo, comparten sus electrones, ¿ya? Acá hay una compartición. Ejemplo, por ejemplo, lo del caso del agua, yo les había dicho, ¿cierto?, que era un tipo, se unían por un tipo de enlace covalente, y acá abajo en la imagen aparece cómo formar el cloro diatómico, que dice ClCl2. En ese caso, ¿cierto?, no el cloro, tenemos un átomo de cloro al lado izquierdo, un átomo de cloro, ¿cierto?, en el lado derecho, y si nos damos cuenta, ellos necesitan en este caso compartir un par de electrones, ¿ya? Por eso están como al medio aquí compartidos, una pelotita amarilla y la otra pelotita verde. Y eso, ¿cierto?, en el fondo es para poder darse cuenta que de esa manera se están estabilizando entre ellos, ¿ya? A ellos no les conviene hacer una transferencia de electrones, sino que les conviene compartir sus electrones. Y esto ocurre justamente, ¿cierto?, porque las órbitas, si se dan cuenta, cada uno tiene 7 electrones en su órbita final. Por lo tanto, ¿cierto?, les conviene más que nada compartir lo que les falta en vez de hacer transferencia, como el caso anterior, ¿ya? Así que en ese caso, como sale acá los perritos, ¿cierto?, que están aquí peleando, si se dan cuenta, al final se comparten los electrones. No es que uno va a quedar positivo o negativo, ¿cierto?, como el caso anterior. Este enlace es mucho más fuerte que el anterior, ya que el enlace iónico. Por lo tanto, más difícil, digamos, de romper con facilidad. El último, el enlace metálico. En este caso hablamos de la combinación de dos metales, y por lo general forman una red llamada red cristalina, que es muy parecida a una red de pescar, muy ordenada, si se dan cuenta, y normalmente a este modelo de átomo nosotros le llamamos mar de electrones, ¿ya? Si se dan cuenta, son muchos electrones, ¿cierto?, que van girando, girando, moviéndose, 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 y aquí en este caso, ¿cierto?, nos damos cuenta cómo están unidos, ¿ya? Los átomos de metales,
para que en este caso, ¿cierto?, puedan ir moviéndose sus electrones, ¿ya? Gracias a este enlace, los metales tienen unas propiedades muy peculiares, que los han diferenciado desde hace siglos, ¿cierto?, de las restantes sustancias. Por ejemplo, sabemos que los metales son excelentes conductores de calor y de electricidad, y sus numerosas aleaciones prestan mucha utilidad, justamente, ¿cierto?, es debido a este mar de electrones que les estoy mostrando. Las moléculas. Cuando hablamos de moléculas, tenemos que tener claro que existen moléculas de elementos y moléculas de compuestos, ¿ya? Por ejemplo, esta que estoy mostrando aquí con el puntero vendría siendo una molécula de elemento, que vendría siendo el oxígeno gaseoso. Ya, si se dan cuenta, tengo un átomo de oxígeno aquí y otro átomo de oxígeno acá. Es el mismo elemento, ¿cierto?, que está unido dos veces. Si se dan cuenta en ese caso, ¿cierto?, ¿por qué existe esta variación? ¿Ya? Debido a que muchas veces depende de la naturaleza, ¿ya?, de los átomos que están uniéndose. Por lo general, hablamos de que una molécula es la unidad básica de una sustancia y que conserva las propiedades de esta. Entonces, el oxígeno, por ejemplo, cuando está enlazado a su otro átomo de oxígeno y forma esta molécula, tiene propiedades, ¿cierto?, específicas que las conserva, ¿ya? Ahora, ¿qué ocurre? En el caso de las demás moléculas que aparecen acá, acá tengo la molécula de agua, acá tengo la molécula de metano, abajito, CH4, aquí tengo la del dióxido de carbono, y la de metano igual, pero vista desde una forma más tridimensional. Si nos damos cuenta, es importante igual darse cuenta que las moléculas, por ejemplo, la molécula de agua que vemos acá, también podría formar, ¿cierto?, cuando esta molécula se está enlazando a otra molécula de agua, ellas se enlazan, ¿cierto?, y llegan a formar una especie de cristal de hielo, ¿ya? Es decir, molécula más molécula más molécula más molécula, formando como también un tipo de red, ¿ya? O de formas cristalinas, o redes cristalinas, ¿ya? Y las moléculas no solo se producen por la unión de átomos diferentes, como les había dicho, sino que también podrían ser entre átomos idénticos, como el caso del oxígeno, ¿cierto? O el del cloro, o el del flúor, etc. Ya podemos encontrar distintos tipos de elementos que están combinados con sí mismos, ¿cierto?, para formar una molécula. La molécula es bien estable, ya cuando está solita, ¿ya? Pero también puedo combinar yo muchas moléculas, ¿cierto?, para formar una red o algo, o una estructura, digamos, un poquito más grande. Ahora, las fórmulas químicas. Normalmente, ¿cierto?, cuando nos dan a nosotros el diagrama o el dibujito, basta con contar los átomos para yo poder ubicarlos como una especie de fórmula química. Por ejemplo, acá abajito tenemos una esfera que está en color azul, que vendría siendo el átomo de nitrógeno, y tengo tres esferitas blancas, ¿ya?, que representan los átomos de hidrógeno. Entonces, ¿cómo va a ser mi fórmula química? Voy a poner el nitrógeno, ¿cierto?, que significa, si coloco una vez el N, significa que tengo un átomo de nitrógeno, y voy a tener tres esferitas blancas, por lo tanto voy a tener tres hidrógenos. Por lo tanto, voy a poner el símbolo del hidrógeno, que es el H, y vamos a poner un subíndice 3. Significa que tengo tres átomos de hidrógeno. Fíjense entonces que cada vez que coloque yo el símbolo, se pone en mayúscula, y el subíndice, que vendría siendo la cantidad de átomos que tengo de cada uno, ¿cierto? Eso se pone en chiquitito, ya se pone en minúscula o en un tamaño de letra, ¿cierto?, mucho menor. En ese sentido, ¿cierto?, nos va a indicar la cantidad de átomos que tengo de cada una. Por ejemplo, en este caso la glucosa, que ven ustedes acá arriba, tiene 6 átomos de carbono, tiene 12 átomos de hidrógeno y tiene 6 átomos de oxígeno. Entonces, el subíndice que ustedes ven ahí, ¿cierto?, nos va indicando la cantidad de átomos que tengo para cada uno de los elementos. Ahora, es importante recalcar que prácticamente todos los compuestos en la naturaleza, a excepción de algunos, que tienen presencia, ¿cierto?, del átomo de carbono, se les considera orgánicos, ¿ya? Y a los que no tienen carbono en su estructura, se les dice inorgánicos. Ojo que hay excepciones, por ejemplo, en el caso del dióxido de carbono, que es el CO2, si bien tiene carbono en su estructura, a él no se le considera orgánico, ¿ya? Pero es más que nada cierto porque muchas veces necesitan de otro tipo de elementos acompañados, digamos, para que pase a ser orgánico, ¿ya? Por ejemplo, en este caso tenemos carbono, hidrógeno y oxígeno, más conocido como CHO, y por lo general los CHO
que nosotros decimos, o los chons, incluido nitrógeno y azufre y fósforo, hablamos más que nada de una química orgánica, ¿ya? De algo más relacionado a la vida, a la biología, a las biomoléculas, etc. ¿Ya? Todo lo que tiene carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Pero ojo, todos unidos. No significa fósforo solito, nitrógeno solito, no, sino que formando, ¿cierto?, alguna estructura más estable. Entonces, lo que es orgánico e inorgánico, ¿cierto?, va a depender también de la presencia o ausencia del átomo de carbono, con algunas excepciones que ya les mencioné. Síntesis de la unidad. Bueno, para resumir, ¿cierto?, por razón de estabilidad, los átomos se unen en moléculas y compuestos. Estas uniones se realizan mediante 3 tipos de enlace: iónico, covalente y metálico. En todos los enlaces, los electrones juegan un rol fundamental. Por ejemplo, en el agua, que es un compuesto para nosotros, es normalmente líquido a 20 grados Celsius. Sin embargo, está compuesto por 2 sustancias, oxígeno e hidrógeno, que a esta misma temperatura se encuentran en estado gaseoso. Los compuestos formados por combinaciones de los elementos se clasifican en compuestos orgánicos e inorgánicos, siendo la principal característica de los primeros el estar conformados principalmente por carbono, que es justamente lo que les había contado. En los segundos, en cambio, su componente principal no es el carbono. Ya no aparece, digamos, en la estructura principal que ustedes vieron ahí en los ejemplos anteriores. ¿Qué actividades vamos a realizar? Vamos a completar la actividad para reforzar y trabajar en casa, la página 60 y la 64. ¿Ya? Y un ejemplo de ejercicio de prueba dice: ¿cuál de los siguientes enlaces químicos se caracteriza por una transferencia de electrones? Enlace covalente, enlace iónico, enlace metálico o atracciones intermoleculares. Ojo que la última, esta no hemos hablado de ella, de esa alternativa. Las atracciones intermoleculares es cómo se van uniendo, pero las moléculas, no los átomos, ¿ya? Lo que nosotros vimos, ¿cierto?, fueron enlaces interatómicos, entre átomos, ¿ya? Por lo tanto, las intermoleculares ya son cómo se unen las moléculas. Por lo tanto, acá me preguntan solamente por la transferencia de electrones. Recuerden ahí que dentro de los 3 primeros, el que se caracterizaba por la transferencia de electrones era el enlace iónico, ¿no? No lo olviden. El caso del covalente, ¿cierto?, era una compartición de electrones, y en el caso del metálico era una red electrónica que conformaba, ¿cierto?, un mar de electrones en movimiento. Eso sería, chicos. Espero, ¿cierto?, que les haya gustado, que hayan aprendido. Cualquier duda o consulta, por favor, me las hacen, y nos vemos la próxima semana, ¿ya? Que estén muy, pero muy bien. Chao.